lo que es la vida respecto a cómo nos enseñaron a pensar nuestros padres, eso generó en nosotros un libro de la ley de lo que es legal y por lo tanto de lo que es ilegal. ¿Y cómo se complementa la bioneuroemoción con la filosofía tolteca? ¿Cómo se complementan? Las dos apuntan a la responsabilidad emocional. Ahí está. Trabajar mi nivel de frecuencia vibratoria e ir escalando de realidades para conectarme con eso que deseo, la cantidad suficiente de situaciones que me obliguen a forjarme. Y lo que me obliga a forjarme es lo que me desagrada, es lo que rechazo, es lo que no quiero, es lo que me duele, es lo que me distrae, es lo que me frustra. Bienvenidos a otro episodio de Crecer Motivados. En este episodio vamos a hablar con Nacho, vamos a hablar acerca de la bioneuroemoción, de qué se trata eso, de cómo puede influir en nuestro día a día y sobre todo después de la filosofía tolteca, sobre todo de los 4 acuerdos que manifiesta este libro y de este tipo de filosofía que viene hace muchos años. Además de todo eso, vamos a hablar de las leyes universales que se pueden incorporar a todo esto que venimos hablando. Así que bueno, no los entretengo más, vamos con el episodio. Bueno, bienvenido Nacho a Crecer Motivados, gracias por estar acá, gracias por tomarte el tiempo, dale. Gracias por invitarme. No, gracias a vos. Bueno, siempre cuando arranco, siempre las charlas, la primera pregunta es, ¿quién sos vos y cómo te presentarías? ¿Quién soy yo? Bueno, es una pregunta que me incomoda porque siento que si me etiqueto estoy limitándome, ¿no? O sea, me estoy limitando a ser alguien puntual. Pero si tengo que describir quién soy, es una persona que se experimenta día a día. Si tengo que meterle alguna etiqueta, un apasionado de conocerse, de descubrirse y de mi familia. ¿Y cómo llegaste a esta conclusión? Y hace 5 años toqué fondo, o sea, me separé de la mamá de mi primer hija y bueno, nada, estaba medio en una situación donde no encontraba una respuesta, muy bajo de energía y me planteé que la vida no tenía que ser eso. O sea, dije, si la vida es esto, es una cagada. Sí. Y busqué una información distinta. Y en primera instancia lo primero que se me planteó, y hoy sigo fiel a eso, fue trabajar el ahora, o sea, vivir el ahora. Okay. Y bueno, es como que ese fue mi norte y a eso apunté. Y bueno, hablando justamente de lo que se trata, por ejemplo, este podcast, que lo que quiero hablar es entender un poco cuál es el propósito de las personas o el sentido que tienen en la vida. Y bueno, yo igualmente veo que vos estás más relacionado con filosofía tolteca, bioneuroemoción, disculpa, Sí. y te preguntaría, ¿cuál es tu propósito o crees que es importante tener un propósito en la vida? Yo creo que tener un propósito es como tener un norte. Okay. Sin propósito no tenemos hacia dónde ir. Es real que suele suceder, y creo que es normal, que el propósito marque un camino y que en el proceso uno pueda descubrir otro propósito. Es decir, ¿No? que el propósito va transmutando, por así Total. decirlo. O sea, el propósito creo que es directamente proporcional al nivel de conciencia que uno tiene en el momento que está respirando. Okay. Que en el ahora, por así decirlo. Y Como uno en un proceso va generando un trabajo interno, uno va elevando su nivel de conciencia. Entonces, mañana puede ser que mi postura ante la vida no sea la misma que hoy. Por eso es que es importante rendirse a la hora y no estar tan enfocado en ese propósito. Si bien marca el camino, no es el motor. Por lo menos para mí. Ok, y entonces, ¿vos ya sabés cuál es tu propósito o sentido en esta vida? Hoy, Hoy, claro, hace 5 años mi propósito era la vivir otra. el ahora. Y eso fue mutando y hoy te puedo decir que mi propósito es impactar en personas. O sea, en personas que estén en situaciones similares a las que yo estuve. Ok, ¿y cómo sería ese proceso y cómo las impactarías? Y dependiendo en la situación que se encuentran, poder brindarle herramientas y visión como para que puedan enfocarse en ese momento, en el momento que está viviendo. O sea, si bien uno tiene como objetivo vivir de cierta forma, lo más importante es que esté en romance, por así decirlo, o en aceptación con lo que tiene.
Si la persona no tiene aceptación con lo que tiene, es muy complejo poder lograr construir otra realidad. Sí, sí, sí. Comparto con vos. Bueno, haciendo un poquito más de un trabajo de tu persona, me gustaría que me cuentes cuál fue, sí, obviamente si te animás, cuál es el momento más duro que pasaste o que enfrentaste. Y bueno, cuando toqué fondo, o sea, yo me separo, estaba en una vibración mega baja, atraemos la energía semejante Sí, y bueno, mi realidad era malísima. O sea, lo que hoy considero que era una realidad dura, ok. densa, que no podía gestionar, no podía manejar. Los días eran mega largos, no le encontraba respuesta y bueno, el vibrar constantemente en esa frecuencia me hacía no poder salir y cortar esa realidad. Y esto fue solamente, digamos, no le estoy sacando importancia, pero era por la relación que tenías con tu pareja, digamos. Una relación Eh, tóxica, por así decirlo, y demás. sí, a ver, cuando uno vibra a cierto nivel de frecuencia, todos los aspectos están en eso. O sea, separarme fue la gota que rebalsó el vaso, pero el vaso estaba lleno. ¿Estabas ¿Entendés? bien hasta ahí o no? ¿Ya no No, no, aguantabas no, más? no. O sea, Claro, yo ahí ya está. venía mal y por ahí venía sin saber gestionarlo, venía sufriéndola, obviamente cero conectado con el momento, cero en aceptación a mi realidad y bueno, como que me terminé de derrumbar. Sí, sí, está bueno. Está bueno darse cuenta sobre Sí, todo. Y, sí, es clave. Por eso hoy en día mi propósito es por ahí acompañar a las personas que están en un momento que no encuentran respuesta, ok. acompañarlas a que puedan verlo desde un lugar mucho más light a lo que esa persona lo está viviendo. Que Just- estás totalmente ahogado, ¿viste? Por sí, todos los sí, es que aspectos. es así. Justamente estaba leyendo un libro y decía una palabra que es muy fácil cambiar las cosas, decía, a través solamente de una palabra, por así decirlo. Intentar de cambiar la palabra problema por desafío. Claro, Entonces algo tan tonto, por así decirlo, como cambiar solamente una palabra y cada vez que vos tenés un problema decís, no, tengo un desafío, hace que cambie todo tu manera de ver el mundo, digamos. total. Porque ya no tenés un problema, tenés un desafío y un desafío no es un problema, un desafío es algo que vos buscás, que querés salir adelante, que querés salir victorioso, por así decirlo, y entonces está bueno, me encantó justo eso. Total, pienso exactamente igual. O sea, el desafío es como un motor, Sí, eso ¿viste? El mismo, problema es como es así. un ancla, no sé. Otra de las cosas que me gustaría hablar con vos es la motivación y la disciplina. ¿Cuál Sí. crees que es más importante y el por qué? A ver, yo trato de regir mi vida Sí, o sea, comprendiendo que el universo es dual ok, y que todo tiene una polaridad complementaria, trato de regirme, por momentos se puede, por momentos no, sí, dentro del equilibrio. El equilibrio está en medio de ambas polaridades. Entonces, tanto la motivación su justa medida es genial, pero en exceso es contraproducente, como la aceptación es exactamente lo mismo. ¿Cómo sería contraproducente, por así Y decirlo? dentro de un proceso donde uno busca cumplir un objetivo y demás, va a haber un montón de momentos en los que uno no está motivado, en los que uno está frustrado, uno no tiene ganas. Y creo que es parte muy importante poder aceptar que hay momentos que no tenés ganas y que no tenés que obligarte a hacer eso. O sea, no vas a perder tiempo ni vas a perjudicar tu objetivo por aceptar que hoy no tenés ganas o que hoy no estás motivado o que... ¿cuál era la otra palabra? No, era que es más Motivación. importante la motivación a la disciplina. Claro. Ahí está, O que hoy querés romper con esa disciplina. O sea, claro. creo que cualquiera de los dos en exceso te obliga a hacer cuando no tenés ganas. Ok. Sí, sí, o bien sería. Yo tengo la postura de que a veces uno comienza con la motivación, pero la motivación como que se acaba rápido. Si uno no trabaja la disciplina, no hay motivación que aguante, Claro. por así decirlo. Es Sí. decir, porque el día a día lo lleva la disciplina, porque es verdad, todos los días no tenemos motivación. Motivación tenés cuando arrancas algo nuevo,
hasta para mí en una relación. La relación arranca con amor, Sí. que tiene una motivación, la motivación que le pones a compartir con esa nueva persona, a vivir nuevas experiencias, y después, bueno, es el trajín del día a día que obviamente se vuelve un poco monótono, pero se trata de por ahí de disfrutar eso, digamos. Sí, a ver, cuando uno etiqueta algo como o conceptualiza esto Sí. es disciplina, Sí. automáticamente está también inconscientemente está conceptualizando la indisciplina. La indisciplina. Y hay muchas acciones o momentos en los que uno se tiene que permitir la indisciplina. Sí. Si uno conceptualiza la indisciplina de malo, o sea, uno está polarizado en la disciplina, uno no se va a permitir generar acciones que correspondan a la indisciplina. Entonces, por eso yo a eso voy con el tema del equilibrio. Es decir, perfecto, o sea, yo sé que para lograr cierto objetivo en mi vida necesito generar cierto accionar. Ahora, también tengo que comprender que en el momento ahora de cada día, yo va a haber momentos que voy a estar más predispuesto o menos predispuesto. Sí. Ahora, si yo salgo de ese extremo, me voy a permitir darme momentos de indisciplina cuando lo siento así. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Ahora, si te vas de equilibrio para el lado de la indisciplina, estás yendo en contra de ese objetivo que vos estás buscando. Sí, sí, es como decir, bueno, es encontrar ese equilibrio. Pasa que, bueno, también hay personas, filosofías o puntos de vista en el cual uno necesita a veces sufrir un poco para lograr los objetivos. Total. Entonces, la gente por ahí o malentiende cuando dice que hay que tener un equilibrio y es siempre estar pipí cucú, por así llamarlo. Bueno, a ver, pipí cucú jamás. O sea, Claro. por momento vas a estar pipí cucú y por momento vas a estar. El punto, a ver, si nosotros comprendemos que el único momento vivo es el ahora, nosotros no lo sacrificamos. ¿Me explico? O sea, Sí. creo yo que es más eficiente para lograr un objetivo estar siempre en armonía con el ahora, porque vas a estar capitalizando lo que te sucede, a obligarte a obrar por temor a perjudicar tu meta o tu objetivo. Entonces, a ver, es controversial lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. Pero creo que si yo hoy comprendo que no tengo ganas, o esta semana comprendo que no tengo ganas, y me permito aceptarme en no tengo ganas, voy a estar viviendo un montón de situaciones desde la presencia. Sí. Situaciones que me van a permitir forjarme para poder, cuando vuelva a tener ganas, ser más efectivo. Claro, sí, que no te vuelva a pasar, por así decirlo, tal vez. Sí, total. A ver, Exacto. cuando nos resistimos a un estado, lo intensificamos. Sí. Y por ahí creo que eso sí es contraproducente. Otra de las preguntas que me gustaría hacerte es, ¿qué libro te marcó, que te dio mayor inspiración y por qué, digamos? A ver, Si es que tenés uno en los particular. cuatro acuerdos. Ok. O sea, yo soy un estudioso de la filosofía tolteca. Ok. Me encanta la filosofía tolteca, me parece totalmente práctica y simple y didáctica. Y si hay un libro que siempre tengo en la mochila y en el celular como PDF, son los cuatro acuerdos. Es decir, lo relees constantemente, por así Sí, decirlo. sí, total. Mirá. De hecho, lo estudio y lo enseño. ¿Está bien? Es Mirá algo qué que bueno. me parece que cualquier persona puede comprenderlo y puede aplicarlo. Mirá. Otra de las cosas es, que siempre normalmente hago esta pregunta, es ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron? No sé si un consejo, pero una opinión. Ok. ¿Está bien? La mejor opinión que te dieron a vos, Claro. digamos. Antes de tocar fondo, Sí. o sea, cuando yo ya estaba, por así decirlo, Sí. trastabillando, un amigo, yo había construido un personaje que encajaba bárbaro con la sociedad, Sí. pero ese personaje no era yo, pero yo no era consciente que no era yo. Y un día estábamos ¿Qué sentados... personaje era? Y un personaje carismático, siempre positivo, que cae bien, que le pone pila, etcétera, etcétera. Pero por dentro estaba roto, pero yo no era consciente de eso. Y estábamos, me acuerdo, sentados en un cordón en la calle. Yo tendría, no sé, 29 años, ponele. Y me dijo, vos no sos lo que mostrás, me dijo. Vos sos un personaje. Y cuando te saques la careta vas a descubrir una nueva vida. ¿Viste? En su momento me jodió, me pareció una boludez, pero después que toqué fondo y empecé con mi proceso personal, esas palabras me hicieron total sentido.
Porque Sí. en un momento me jodió, por un lado me jodió y por el otro, nada, fue genial. ¿Entendés? O sea, como que me tocó. Sí, 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 entiendo, entiendo. Solamente que a veces yo creo que uno a veces también se acopla o genera empatía, entonces se comporta por ahí con las personas de cierta manera. Entonces es medio, por ahí a veces yo lo pienso de un punto, es medio difícil comportarse con todos igual. En cierto punto, hablando, ¿entendés? Es como que uno normalmente, es decir, cuando, no sé, me pongo a hablar con una persona mayor, hablas de una manera, porque, por el respeto, por así decirlo. Hablas con un chico, hablas de otra manera porque es un chico y porque querés divertirlo. Sí. Es como que, en cierto punto, uno se va poniendo caretas, por así decirlo. Total, total. A ver, los toltecas dicen que en la domesticación, o sea, cuando somos niños, los adultos que nos crían nos domestican, igual que un perro. Sí, O sea, mediante castigo y recompensa. O sea, si el niño hace algo que el adulto acepta, le da la recompensa, y si el niño hace algo que el adulto rechaza o no le gusta, lo castiga. Entonces crecemos con el miedo como motor. Miedo a ser castigados o miedo a no recibir la recompensa. sí. ¿Eso qué hace? Que empecemos a construir un personaje que tenga como objetivo ser aceptados y ser lo suficientemente buenos. Y ahí aplica a lo que vos mencionás. Terminamos construyendo un personaje para ser aceptados y lo suficiente buenos con mamá, otro personaje para ser aceptados y lo suficiente buenos en el colegio, con los amigos, con los vecinos, en el trabajo, En todo. con la familia, etc. Entonces, en un punto sí, tenemos un montón de personajes. Uno no es el mismo que es con su mejor amigo a lo que es con sus abuelos, Sí. por así decirlo, o con los vecinos o con alguien desconocido que se cruza en la calle. Pero lo importante es no creer como verdad que sos ese personaje. Para mí era la verdad y era mi forma de ser y era lo que construía mi vida. Pero cuando comencé a poner en duda ese personaje, empecé a tomar conciencia que era un montón de personajes. Eso no quita que uno pueda conocer realmente quién es y que pueda moldarse a las distintas Sí, sí, situaciones de la yo por lo vida. menos siento que soy más así. Me conozco, pero a la Claro, vez soy una persona que se va moldeando mucho a las personas, total, digamos. Es total, como que si vos hablas de una manera, yo me acoplo a como hablas vos, total. y es así, ¿entendés? Es como que parece que fuera sano, por lo menos. Siento que A parece sano. ver, mientras que vos sepas quién sos, Sí, podés interactuar con lo externo de la forma que sea. Mientras que no, no te haga dudar. no atentes contra la libertad de los demás, ¿no? Ok, Y si un día dudás y eso te permite descubrir otra parte nueva tuya, está buenísimo. y sí, es así también. ¿Qué significa ser un guerrero tolteca en la vida moderna? A ver, los toltecas le llaman guerrero al que le dedica o sea, le declara la guerra al parásito. Ok, Otra terminología tolteca. El parásito, los toltecas dicen que todos los seres humanos tienen un parásito en la mente. ¿Qué es un parásito, no? Para que se entienda. sí, El parásito es un organismo vivo que se aloja dentro de otro organismo vivo y que se lo come por dentro. El organismo al cual está alojado no le deja ningún beneficio. Entendiendo esto, podemos comprender que los toltecas dicen que todo el ser humano tiene un parásito que se lo come por dentro. Y el parásito está compuesto por el juez, la víctima y el libro de la ley. El libro de la ley vendría a ser como el sistema de creencias. O sea, para que se entienda, Argentina tiene un sistema de código penal, ¿no? Un código penal que dice, esto es legal, por lo tanto esto es ilegal. Si el habitante argentino obra dentro de ese código penal, no pasa nada. Ahora, si el habitante argentino obra por fuera de ese código penal, se lo juzga, se lo culpa, se lo castiga. ¿Está bien? El punto cuál es, que, y yo todo lo apunto a la infancia y al ambiente emocional de cuando éramos chicos. Si en el ambiente emocional en el que vivimos, nosotros mediante la atención aprendimos lo que es la vida respecto a cómo nos enseñaron a pensar nuestros padres, eso generó en nosotros un libro de la ley de lo que es legal y por lo tanto de lo que es ilegal. Ahora, si nuestros padres
no eran personas presentes, que vibren en amor, que sean empáticos, que aprendan de las experiencias, que tengan responsabilidad emocional, etc., tenemos un código de la ley erróneo que tiene leyes que atentan contra nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, por naturaleza propia vamos a siempre tener la tendencia de obrar ilegalmente, porque nuestro libro de la ley atenta contra uno mismo. Entonces, constantemente estamos obrando de manera ilegal. ¿El punto cuál es? Y esto funciona de manera inconsciente. En el momento en que yo tengo un pensamiento o genero un juicio u obro de manera ilegal para mi sistema de creencias, se activa una parte de mi mente donde está el juez que me culpa, me castiga, y otra parte de mi mente, que está la víctima, acepta la culpa y el castigo. O sea, recibe el castigo. El punto es que tenemos un libro de la ley erróneo. Por eso es que ese mismo libro de la ley, de lo que para mí es la verdad de la vida, atenta contra mí. En el momento en que yo le declaro la guerra a todo eso y digo, no, pará, esto no es verdad, y empiezo a romper viejos acuerdos, que son creencias, y a construir nuevas creencias, empiezo a matar de hambre al parásito, porque le dejo de dar de comer. Sí, sí, sí. ¿Cómo le doy de comer? Con el sufrimiento, con el veneno, con la preocupación, con el dolor no gestionado, con la victimización, con la culpabilidad. En el momento que yo tomo conciencia de cómo se construyó mi libro de la ley, o sea, mi sistema de creencias, yo puedo empezar a declararle la guerra al parásito y matarlo de hambre. Sí, 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 está buenísimo. ¿Cómo se explica? Porque Claro, se entiende de una manera muy, muy simple, por así decirlo, las conductas que tenemos con nuestros padres y demás, que obviamente a veces uno, como decís vos, ejemplifica, o a veces aprende y modifica. Total. Pero bueno, Total. a veces es difícil ese ejemplificar, darse cuenta y modificar. Total. A ver, es el gran desafío de la vida para mí. Por eso es que desde mi proceso y desde mi entendimiento y aplicación puedo acompañar a una persona. ¿Cuáles son los 4 acuerdos y cómo pueden ayudarnos a transformar nuestra vida? Bueno, los 4 acuerdos son: el primero es sé impecable con tus palabras. El segundo es no te tomes nada personal. El tercero, no hagas suposiciones. Y el cuarto, da siempre tu máximo. El hecho de ser... A ver, la palabra es lo que termina de materializar lo que tenemos en la mente. Desde la filosofía tolteca, lo que tenemos en el libro de la ley. ¿Está bien? Si yo soy impecable con mis palabras, no utilizo mis palabras para crear una realidad que atente contra mí. La palabra impecable proviene del latino impecatus, o sea, sin pecado. El pecado, a ver, lo que los toltecas llaman el pecado es atentar contra uno mismo. No tiene ninguna connotación religiosa. Sí, sí, Ahora, si yo utilizo mis palabras sin atentar contra mí mismo, me vuelvo en una persona impecable con mis palabras. ¿Me explico? Después, no tomarme nada personal implica comprender que como yo tuve una domesticación, la otra persona también tiene una domesticación. Por lo que toda la realidad que perciba la otra persona proviene de su propio libro de la ley, que no tiene nada que ver con el mío. Sí, no te estás juzgando. Claro, sería un error creer que lo que interpreta la otra persona o lo que dice la otra persona de mí o de una situación puntual tiene que relación conmigo, porque no tiene relación. Después, no hacer suposiciones es importante. ¿Por qué? Porque lo único que nos genera es sufrimiento. ¿Por qué? Porque a ver, la mente tiene que tener todo comprendido, todo entendido, todo ciclo cerrado y demás. Ahora, en el momento en que no entendemos algo y no nos animamos a preguntar y a preguntar y a preguntar hasta entenderlo, completamos un concepto con nuestra mente. Entonces es un concepto que está constituido por 2 egos, el de la otra persona y el mío, o sea que es irreal. O sea, suponer es irreal siempre. Siempre lo aconsejable es preguntar hasta que comprendas desde la mente y desde de la otra persona, o sea, desde la estructura mental de la otra persona, qué es lo que se quiere decir, o que comprendas a dónde va la idea, el comportamiento, el pensamiento, la interpretación que hace la otra persona. Por eso es que suponer es irreal. Sí, es imaginario.
Y repito, como nos domesticaron y los adultos que nos domesticaron suponían constantemente, creemos que suponer es parte de la comunicación normal de la vida. Y después, dar nuestro máximo implica siempre dar lo mayor que podamos. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que si hoy tenés un 100% lo des, pero que si mañana tenés un 20%, ese es tu máximo de ese día, que lo des. Sí, Que no ahí está. importa si ese 20 es poco en relación a lo que te gustaría dar, pero que no dejes de darlo. O sea, dar siempre tu máximo te permite tener un motor que te mueva día a día. No hacer suposiciones y no tomarte nada personal te vuelve inmune al veneno de los demás y a tu propio veneno. Y no tomar, o sea, ser impecable con tus palabras te permite recuperar tu integridad. Está buenísimo, está buenísimo. O sea, a mí Sí, puedo hablar sí. horas de la Es que- filosofía tolteca y me parece totalmente didáctico. O sea, No, y encima es súper simple de entenderlo Simple. y abarca todo, eso es lo bueno. Es simple y abarca todo. sí. Justamente hablando de eso, ¿habría algún ejercicio para llevarlo a la práctica? Mega simple Sí. y me incomodaste. A ver, me pusiste ante una situación que me No, bueno, obligas para a pensarlo, pensar. para Me ver un encanta. ejercicio, a ver cómo lo podemos llevar a la práctica de manera sencilla. A ver, cada vez que no entiendas algo, pregunta. Pregunta y no tengas miedo a quedar como, o a que te etiqueten, o a que te juzguen, o a que opinen de vos. Sí, sí. Pregunta. Si alguien te mira mal, pregúntale. Pregunta. No, bueno, si te mira mal es un problema del otro, proviene de otro mundo, ajeno al Sí, mío. sí, es verdad, también. Pero si yo estoy, por ejemplo, interactuando con vos, si hay algo que no comprendo, Sí. o hay una duda que se me genera, te pregunto. Por ejemplo, che, no sé, Axel mufó, ¿entendés? O Axel miró el teléfono, o miró el celular, estará aburrido, ¿entendés? Si yo empiezo a completar esa idea con mi mente, lo voy a completar con mis heridas, y eso no me va a llevar a buen puerto. Sí, sí, justamente Entonces, es eso. yo te puedo decir, che, ¿estás apurado? ¿Me entendés? O sea, y no por incomodarte, para completar mi interpretación desde tu mente y no desde mi mente. Y obviamente creerte en lo que me decís. Sí, obvio. Porque es como decís vos vas a pensar que yo estoy aburrido y por ahí yo justamente tuve una urgencia que me mandaron un mensaje súper importante. Total. Y entonces tu creencia es que te estoy aburriendo y mi creencia nada Claro. que ver con... Y si partís de esa creencia, yo ya me condicioné en toda la charla. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque empecé a maquinarme que no está bueno lo que estoy diciendo, que se está aburriendo, que no le interesa, o que tengo, no sé, ¿entendés? Sí, Y sí, es que es así. ahí se distorsiona Es verdad, absolutamente todo. es así, es como decís vos. ¿Podés explicar cómo podemos silenciar el concepto de mitote? Sí, sí, a ver. Por ahí te pregunté mal. No, está ¿Cuál bien. es el concepto de mitote y cómo podemos silenciar ese ruido interior? Lo que los toltecas dicen que es el mitote para que se entienda como todo lo que explican, es como estar en un mercado donde hay cientos de personas hablando a la vez. Y ellos dicen que la mente del humano es un mitote. ¿Está bien? O sea que la mente del humano son cientos de voces hablando a la vez. Obviamente cuando hay cientos de voces en un mismo lugar, no se entiende nada. Y la forma de silenciarlo es comprender que ninguna de esas voces dice la verdad. Es decir, sí, callarlo y entender eso. Sí, a ver, comprender que, a ver, ellos lo mencionan como diciendo que nuestra mente no para de hablar y está todo el día pensando, recontrapensando, repensando, y que todas esas voces que todo el tiempo nos estamos diciendo provienen de un sistema de creencias erróneo. Sí, yo lo vivo constantemente. Soy una persona que tiene la cabeza todo el tiempo como que me están hablando, papá, salto de acá para allá. Claro, o sea, es como esas voces que todo el tiempo te están diciendo qué hiciste, qué no hiciste, qué te falta hacer. Bueno, eso es lo que termina volviéndonos locos, ¿no? Sí. O por lo menos nos generan ese estrés diario. O, como decís vos, no estás en plenitud o no te sentís relajado viviendo el día. Total. Y pasa A ver, eso. desde la hora, lo único que existe es lo que estás haciendo mientras respiras. O sea, yo tengo mi familia, tengo mis proyectos, hoy sos todo lo que existe en mi vida. Sí. Si yo comprendo que hoy sos lo único que existe en mi vida,
yo me apego por completo a vos. Sí, sí. Me explico y te doy todo de mí porque no tengo más que esto. Sí, sí, es buenísimo pensarlo, solo que a veces se dificulta llevarlo a la práctica, como decirte, Olvídate. ahora estamos hablando, estamos conversando y lo llevo algo normal que está pasando, revisando, si se está grabando el otro teléfono, si Claro. el micrófono está funcionando. Bueno, pero a ver, eso forma parte de la hora, porque Sí, hay sí. 2 cámaras, están las luces, está bien. A ver, si yo estoy ahora acá pensando que, uy, cuando salgo de acá tengo que ir a tal lado, Sí, o eso que ya estará haciendo mi pareja, o lo que sea, ya estás ahí está el mitote, ¿entendés? Ahí El está. mitote te desconecta del momento presente, y cuando uno vive la hora, es recontra simple todo. Sí, ¿Me sí, explico? O sí. sea, Y se puede, es como que se nota que todo fluye más. total. Porque hay espacio mental, Mm. ¿entendés? O sea, si vos callás las 100 voces y quedan 5, hay claridad, ¿entendés? Entonces, ok, perfecto, yo tengo que hacer un montón de cosas, me gustaría lograr un montón de cosas en mi vida que no logro, todo lo que quieras. Hoy estoy respirando y estoy acá con vos y Sí. no importa más nada. Hay un libro que ejemplifica mucho eso, que es El estado de flujo. No lo leí. Está muy Contame. bueno. No, está muy bueno. Habla justamente de eso, de cómo lograr un estado de fluidez, de cómo conectarse con el ahora. Por eso te digo, hay muchas cosas que uno Apuntan lee a lo un libro, mismo. el otro, Sí. y todos hablan de lo mismo, obviamente lo interpretan a su manera, Total. pero hablan de lo mismo. Totalmente. Porque hay libros, como decís vos, este libro que habla de todo. Y vos podés hablar de los 4 acuerdos y vas a ver que habla de psicología. Habla de... Conciencia, unidad, de responsabilidad emocional, de Sí, sí, gestión. es que es así. ¿Qué es el sueño del planeta y cómo afecta a nuestro día a día? Bueno, a ver, el sueño del planeta vendría a ser lo equivalente al inconsciente colectivo. ¿Está bien? Ok. ¿Qué quiere decir? Cada ser humano tiene un sueño individual. ¿Está bien? Sí. El sueño, a ver. ¿El sueño sería tipo un propósito que uno tiene? O No. El sueño es la realidad que Ok. el humano tiene. Ok, la ¿Está realidad bien? que vivimos. La realidad que cada ser humano vive. O sea, dependiendo del sistema de creencias, el libro de la ley va a ser la realidad que esa persona perciba. Nosotros podemos estar en el mismo ambiente, pero podemos percibir realidades distintas. ¿Está bien? Sí. Ahora, el sueño del planeta es la acumulación de todos los sueños individuales. O sea, hagamos de cuenta que dentro del planeta arriba hay un inconsciente colectivo o un lugar donde están todos los sueños de los individuos, todo lo que tiene en común. Por ejemplo, pensamiento común de comunidades, de países, de regiones. ¿Me explico? Sí. Y en ese sueño del planeta, que es el inconsciente colectivo, hay creencias, culturas, religiones, etc. A ver, cuando nosotros nacemos, no nacemos sin información, sino es como que el ciclo se repetiría constantemente. Nacemos con una información básica que corresponde al sueño del planeta. Ahí se entiende. ¿Está bien? Sí, como en nuestro ADN, por así decirlo. Claro, Sí, sí, en sí. ese sueño del planeta están las creencias que todo el mundo cree, ¿me entendés? Lo que la religión dice, lo que ciertas culturas dicen. Por ejemplo, los musulmanes tienen un sueño del planeta Sí, que completamente. corresponde a su cultura. ¿Está bien? Los cristianos tienen, ¿me explico? Sí. Pero es como que son las creencias que rigen o la información que rige a toda una comunidad. ¿Qué diferencias ves entre la filosofía tolteca y otras religiones? ¿Qué diferencia veo? Sí. No veo diferencia. O sea, Es decir, es una filosofía, no es una religión, esa es la diferencia, digamos. Entre la filosofía tolteca y Y religiones. religiones, claro. La filosofía tolteca es una forma de pensar. Ahí está. Y la religión, a ver, ¿qué es una religión? Tendría que llegar al concepto de religión. La filosofía tolteca te invita a que construyas tu propia forma de pensar. Ahí está. Y la religión te baja una forma de pensar, creo yo. Sí, esa es una diferencia Abismal. abismal, digamos. Literal. O sea, la filosofía tolteca no te dice cómo tenés que pensar. Te orienta en cómo vos podés comprender los motivos por los cuales vos vivís la realidad que vivís. Y en base a eso, que vos la puedas construir. O sea, romper viejos acuerdos y construir nuevos acuerdos. Ok. La religión te baja una forma de pensar.
Y si te amoldás, joya, y si no te amoldás vas a ser castigado. Sí, Literal. sí, como no con nuestros padres. Total. La Así es. religión te domestica. Así es. Bueno, ahora cambiando un poco de tema, vamos a hablar un poco de la bioneuroemoción. Bien. Entonces, contame un poco de qué se trata la bioneuroemoción y cómo la podemos llevar en este día a día. La bioneuroemoción es una disciplina o un método Sí. que te permite poder comprender tu vida desde la conciencia unida. O sea, es decir, que toda la realidad que vivís, y lo vamos a ir relacionando con esto del Teca, toda la realidad que vivís solamente habla de tu información inconsciente. Ok. O sea que el otro no existe. ¿Cómo sería el otro no existe? El otro solamente te puede mostrar tu estado mental. O sea, si vos vivís la vida desde la conciencia unidad, podés utilizar todas las experiencias que vivís para poder indagar en vos qué información inconsciente está haciendo que vos crees la realidad que estás creando. Entonces, se elimina la culpabilidad, se elimina el victimismo y solo queda la responsabilidad. Entonces, si a mí me molesta algo que vos haces, yo tengo que comprender que no me estás haciendo, porque no tenés el poder de hacerme. Me estás mostrando mi información inconsciente. ¿Qué utilizo yo como para poder generar esa autoindagación? Mi interpretación. ¿Por qué? Porque lo que a mí me molestó de vos lo voy a interpretar. Y lo que voy a utilizar para interpretar lo que me molestó de vos está en mi mente, en mi estructura mental, en mi sistema de creencias. Si yo modifico mi sistema de creencias, puedo interpretar distinto lo que me molestó de vos. Por lo tanto, me puede dejar de molestar. Y sí. Gracias a lo que vos me mostraste, yo puedo conocerme. Por eso nunca sos villano, siempre sos maestro. Es una forma de verlo. O sea, es un gran desafío del Sí, dicho. Sí, se había escuchado de esa, de que las personas que más nos hacen problemas y demás, hay que tomarlo como decís vos, Total. son nuestros maestros. Nos Total. vienen a enseñar algo y aprender de eso. Si tenés a tu pareja que te vuelve loco y demás, practica la paciencia. Sí, claro. A ver, la pareja es... Obviamente siempre o que sea sano, digamos, pero sí, bueno. sano o no. O sea, no. Desde la bioneuroemoción Ok. No existe el juicio. Ah, mira. Y todo se percibe desde una mente inocente. Por Ok. lo que sea que suceda en tu vida, es información. Ok. Entonces no catalogamos nada de bueno o malo. Ahí está. Todo es información. Por ejemplo, mi pareja me engañó, Sí. qué mala mi pareja, o por qué me hizo esto, pobre de mí, me guampió, me metió los cuernos. No, una información, o sea, el engaño es como el síntoma de algo que ya se está gestando. Entonces, si yo viví una situación de engaño, es porque durante la relación no quise ver todos esos aspectos que me indicaban que esa relación no iba. Por el engaño que yo me hice a mí mismo, terminé viviendo un engaño. Ahí está. Entonces utilizo ese engaño no para sentirme un pobre tipo, sino para indagar en mí qué aspectos no quise ver de esa relación. Por lo que hasta un engaño puede ser, o sea, motivo de no separación. Puede ser motivo de descubrimiento y de potenciar la relación. Ok. Ahora, Sí. como vemos todo desde la víctima, siempre nos sentimos ofendidos y atacados. Y en este caso es 100% ser responsable de lo que pasa. Alguien viene, como decís vos, te viene y te falla, por así decir, fuiste vos el que comenzaste a generar esa falla entre los dos, por así decir. Claro, a ver, desde la conciencia unidad, la experiencia que yo vivo tiene total relación con mi información inconsciente. Mi realidad la construyo en un 95% con mi inconsciente. Por eso sucede que conscientemente quiero generar tales cosas de mi vida y no las puedo materializar. Porque en realidad lo que construye mi realidad es el inconsciente. Entonces, si yo quiero crear una realidad distinta y me permito ser consciente de cuál es mi información, cuál es la información que está creando mi realidad, puedo hacer consciente mi información inconsciente y puedo generar un impacto en la nueva realidad que quiero construir. Justo se me vino a la mente el libro de Joseph Murphy de El poder del pensamiento, El poder de la mente subconsciente. Bien. Justamente habla de eso.
todo lo que nosotros vivimos y todo lo que queremos modificar en nuestra realidad yace en nuestro inconsciente. Por eso que yo en una sesión, la persona viene con su problemática y me cuenta desde su consciente cuál es su problema, y a mí no me importa su historia. A mí me importa, como detective, detectar cuál es la historia que está detrás de la historia. Sí. Cuando encontramos la información inconsciente podemos ver qué creencia construyó esa situación. Si la persona reinterpreta la creencia, puede crear distinto. Ahí está. Sí, una reinterpretación de lo que sucedió. Total. Ahí está. De lo que generó lo que sucedió, sería. ¿Y cómo se complementa la bioneuroemoción con la filosofía tolteca? ¿Cómo se complementan? Las dos apuntan a la responsabilidad emocional. Ahí está. Y yo lo complemento utilizando las distintas formas que tienen de abarcar el mismo tema. Los toltecas son totalmente didácticos y por ahí las clases de filosofía tolteca se tornan muy copadas porque los ejemplos que usan son muy cotidianos y fáciles de entender. Por ahí la conciencia unidad desde la bioneuroemoción implica un poco más de vocabulario técnico y que es más complejo de entender. Sí. ¿no? Obviamente que lo bajamos, o sea, a que la persona lo pueda entender. Pero si la persona puede comprender la filosofía tolteca y la bioneuroemoción, puede abarcar un mismo tema desde puertos distintos. Y obviamente es más efectivo. Sí. Es lo importante, como decís vos, es poder simplificar. Es como si lo estuvieras hablando con un niño. Totalmente. Yo te puedo decir, por ejemplo, desde la bioneuroemoción, que toda la realidad que vivís habla de vos, o te puedo explicar lo que es el sueño desde la filosofía tolteca, ¿no? Que, a ver, los toltecas dicen que constantemente estamos soñando, o sea que estamos soñando con el cerebro despierto. Y como estamos soñando, lo que vivimos no es real, simplemente es un reflejo de nuestra estructura mental. Y te ponen un ejemplo simple. Cuando vos ves un espejo, vos tenés total certeza que lo que estás viendo es un reflejo de lo que está enfrente. Vos sabés que desde el espejo no podés modificar esa imagen. ¿Por qué? Porque atrás del espejo está la pared. Ahora, los toltecas dicen que la retina de los ojos cumple la misma función que un espejo. Si vos ves la retina de un ojo, vos ves que se refleja lo que tiene enfrente. Ahora, la diferencia es que detrás del ojo está el cerebro y la mente. Y ojo, cerebro y mente hacen un trabajo tan perfecto que creemos que lo que vemos es real. Entonces, si yo comprendo que la realidad que percibo no es real, simplemente me está orientando sobre mi estructura mental, puedo poner en duda lo que veo y puedo utilizar esas experiencias para poder modificar esa estructura mental. Si modifico mi estructura mental, puedo percibir distinto. ¿Entendés? Entonces, los dos hablan de lo mismo, pero por ahí la filosofía tolteca te lo plantea más didáctico. Sí, que es real, te preguntarías. Claro, o sea, el espejo humeante, que es otro concepto de los toltecas, es que la realidad que vos vivís es el humo que hay entre vos y la verdad. Sí, cómo te ves no es una realidad, sino te estás viendo con tus prejuicios, por así decirlo. Claro, o sea, lo que vos ves lo estás codificando con tu estructura mental. Por eso es que de una misma situación 5 personas pueden ver algo distinto. Y ahí te das cuenta que si 5 personas pueden ver algo distinto de una misma situación, ¿qué es verdad? O sea, ninguna. ¿Me explico? Ahora, O todas son verdades. perfecto. Para esas 5, lo que ven es verdad sobre su información. Entonces, si no te gusta lo que vivís, si no te gusta la realidad que tenés, observá y fíjate cómo estás codificando esa realidad con tu sistema de creencias. Si generas un trabajo interno, podés empezar a percibir la realidad de otra forma. Sí, sobre todo a uno, que es lo más importante. Me imagino que arrancas ahí. Siempre es uno. O sea, ¿cómo te ves vos? Desde la conciencia unida el otro no existe. O sea, siempre es en uno. Siempre es en uno. Y es genial porque tenés material de sobra para trabajar en vos. ¿Y qué papel juega la conciencia en un proceso de sanación? Y total. O sea, tu nivel de conciencia es directamente proporcional a la realidad que vos creas. O sea, y acá nos vamos un poquito a las leyes universales. Sí. Si vemos la realidad en materia de energía y frecuencia,
Dependiendo del sistema que crea, o sea, el sistema de creencias que yo tenga, sistema de creencias, libro de la ley, o sea, vamos relacionando, dependiendo de mi sistema de creencias, o sea, mi estructura mental, va a ser el grado de conciencia que yo tenga. Y dependiendo del grado de conciencia que tenga, va a ser la realidad que viva. Ahora, a menor conciencia, la realidad es más densa. A mayor conciencia, la realidad es más liviana. O sea, las vivencias son más light, por así decirlo. Sí. Ahora, si yo soy una persona que tiene un nivel de conciencia bajo, lo único que me va a mostrar mi realidad, mediante experiencias densas, es mi estructura mental. Por lo que no importa el grado de conciencia que tengas. Si vos podés capitalizar las experiencias, no va a suceder otra cosa que elevar tu nivel de conciencia. Pero para poder cambiar tu vida, sí o sí, tenés que ser consciente de cuál es tu nivel de conciencia. Ese es como el punto de partida. Sí. De ahí, construir la vida que quieras. Justo me hiciste acordar también de otra cosa, de otro libro, de Brian Tracy, que decía que para llevar nosotros a la felicidad plena hay que encontrar la autodisciplina, autorrealización, autoestima, autodisciplina y se me fue la otra. Pero bueno, son una de esas cuatro, ahora no me puedo acordar, se me fueron de la Bueno, cabeza. si vos te pones a evaluar esa frase, la autodisciplina... Autodisciplina, no, te dije cualquier cosa. Autoconciencia. Perfecto. Autoconciencia, Bárbaro. autorrealización y el autoestima. Y la cuarta se me fue. Perfecto. La autoconciencia, calculo yo que habla de ser consciente de cuál es tu nivel de conciencia. Sí. Si yo tengo una realidad sufrida y dolida y me niego a comprender que es la realidad que me corresponde, según la ley universal, ley de correspondencia, no puedo ir a ningún lado porque no sé de dónde parto, ¿entendés? La autorrealización, ¿era la otra? Sí. Bueno, la autorrealización es consecuencia de la autoconciencia. Sí. Y después la otra era... Bueno, última es la autoestima, obviamente, cuando vos finalizas. Perfecto, o sea, si mi nivel de conciencia es bajo, seguramente mi autoestima sea baja. Ahora, si mi nivel de conciencia es bajo, mi realidad es dura. Autoconocimiento, autoconciencia. Ahí está. Ahí está. Si mi nivel de conciencia es bajo, si mi realidad es dura, pero yo en base a eso tomo conciencia de mi grado de conciencia y comprendo que eso es directamente proporcional, puedo empezar a trabajar mi autoestima. A alto nivel de conciencia, alto nivel de autoconciencia y alto nivel de autoestima, de amor propio. Sí, es lo Y que hablaba. autorrealización también. Sí, es poder cumplir lo que uno se propone, por así decirlo. Claro, totalmente. Es así. Que justamente lo hablaba con un amigo que es psicólogo, que me decía que es completamente diferente entre las personas que tienen autoestima y tienen ego alto. Normalmente, las personas que tienen baja autoestima tienen un ego elevado. Claro, total. Porque se muestran obviamente mucho más de lo que realmente se creen que son. Claro, el ego es un personaje, o sea, que construimos en base a nuestras heridas. Y dependiendo la herida que tenga o las heridas que tenga, va a ser lo que ese personaje quiera mostrar al mundo. Entonces, por ahí en un momento ves una persona que se aplasta a la vida, que es un fenómeno, que esto, que el otro, pero quizás es lo que quiere mostrarle al mundo para ser aceptado por su gran problema de autoestima baja. Sí. O sea, es verdad lo que dice tu amigo. ¿Qué es la sanación cuántica y cómo la podemos llevar a la práctica? A ver, la sanación cuántica. Si, volvemos a lo mismo, si comprendemos que o podemos observar la vida y el mundo desde energía y frecuencia, Sí. comprendemos que dependiendo nuestro grado de conciencia va a determinar el nivel de frecuencia vibratoria que tengamos. Y dependiendo del grado de frecuencia vibratoria que tengamos, va a ser la realidad que construyamos. ¿Está bien? A ver, si todo parte de nuestra mente, los problemas y las enfermedades y lo no sano va a partir también de nuestra mente. Por lo que la solución también va a partir de nuestra mente. Entonces podemos sanar enfocándonos en nuestra mente, ¿no? Cada pensamiento es un pulso eléctrico que genera energía. Entonces, si yo no tengo la capacidad, porque no tengo el grado de conciencia, de gestionar esa acumulación de energética, de esos pensamientos que son nocivos, esos pensamientos se van a acumular.
va a llegar un punto que, como yo no los estoy descomprimiendo, el cuerpo lo va a codificar en una enfermedad o en un síntoma físico. Vale, Entonces, sí, sí. si yo tengo una enfermedad y comprendo desde la conciencia unidad que simplemente es información, que no es más que eso, puedo utilizar esa enfermedad como para indagar en qué aspectos de mi vida estoy desequilibrado. ¿Está bien? Entonces, desde lo cuántico, desde la mente, puedo generar un acto inverso, por así decirlo. Puedo modificar o puedo corregir mi desequilibrio y por lo tanto crear una realidad distinta sin enfermedad. Sí, 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 es como mucho querer o reventar. Total. O porque, bueno, yo viví la experiencia de un conocido que, por ejemplo, tenía cáncer. Y la persona, lo que le pasó, se lo dijeron tenía cáncer, en 5 años, chau. Chao. Y la persona se olvidó. ¿A qué nivel lo llevó? Que se olvidó que lo tenía. Y Perfecto. pasaron los años y todavía no, nada. Y, Pero bueno, es como decir, pasó porque tenía que pasar o pasó porque realmente la persona se olvidó de, que de lo que tenía y... creo yo que porque no se lo comió la etiqueta. Mm, A ver, hablamos del sueño del planeta, el inconsciente colectivo, el cáncer tiene una etiqueta. O sea, si vos tenés cáncer, te pasa esto, esto y esto y esto. O sea, que el 98% de las personas se muera de cáncer no quiere decir que uno se muera de cáncer. sí. Quiere decir que el 98% de las personas no pudo capitalizar la información que le mostró el cáncer. En el momento en que uno deja de creer en esa etiqueta y comprende que simplemente su enfermedad le está dando una información y puede de manera cuántica generar una acción correspondiente, el resultado, o sea, es distinto al de el 98% de las personas. Por eso es importante romper con las etiquetas o los conceptos sobre, por ejemplo, enfermedad, sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por sobre todo sobre las enfermedades. Sí, sí, es verdad que uno tiene ciertas etiquetas para entender qué quiere hacer uno en la vida, porque el médico tiene la etiqueta de médico, el quieras o no. El otro es arquitecto, tiene etiqueta de arquitecto. Total. Eh, y cierto punto uno se va etiquetando, es medio como... Inconsciente, automático. Es automático y es medio imposible no tener una etiqueta. Porque ya se pone, sos padre, tenés etiqueta de padre. Claro. Porque no podés no ser padre. A ver, ahí por ejemplo podemos ver, yo tengo la etiqueta de padre Sí. y en la etiqueta de padre está el que domestica. Hmm. Entonces, si yo soy padre y comprendo que por ser padre no tengo por qué domesticar a mis hijas, yo dejo de domesticarlas. Ok. Mediante castigo y recompensa y más. Lo llevé al idioma tolteca, por así decirlo. Sí, sí. Pero nosotros comprendemos que ser padres implica, por ejemplo, sufrir estrés, padecer las edades, perder libertad. Y eso forma parte de la etiqueta de padre, pero no tiene nada que ver con ser padre. Sí, o no, porque también eso es una de las cosas que, por ejemplo, hablaba con unos amigos que decían, sos padre, no vas a tener tiempo, no vas ¿Por a qué? dormir. ¿Por qué? Es decir, eso me ¿Entendés? pasó hoy en día y digo, duermo. Es decir, obviamente tenés que reorganizar tus tiempos y demás, pero podés seguir viviendo la vida, podés Total, seguir disfrutando. No es que total. ser padre, no, ya. Cuando Pero sos en el padre... inconsciente colectivo, la etiqueta de padre implica ciertos aspectos que no son verdad. Mm, Pero que si yo creo en la etiqueta, yo ya inconscientemente me predispongo a vivir una realidad específica. ¿Y qué pasa? Sucede. ¿sí? Porque literal que creamos nuestra realidad. Entonces, en el momento que me dice, no sé, nació mi hija, ¿no? Hace un año clavado. Y la enfermera me dice, prepárense para no dormir. Y yo cuando se va la enfermera le digo, ¿por qué no vamos a dormir? ¿Por qué me voy a preparar a dormir si la nena va a dormir? ¿Entendés? Si nuestra realidad la creamos nosotros con nuestra energía. ¿Entendés? ¿Y qué pasó? Dormimos lo más bien. Sí, sí. ¿Entendés? Pero porque no creo en la etiqueta que le pone el humano promedio a todo. Sí, 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 obvio. No son las etiquetas de lo que uno elige ser, sino de lo que copia ser de otra persona, por así Claro, decirlo. y ahí está, eso es el inconsciente colectivo. El otro día estaba en una sesión con una chica de Nueva Zelanda Sí. y me decía, estaba, bueno, hablando de su pareja y me decía, sí, todas las personas necesitan generar un sacrificio para lograr algo, Sí. ¿entendés? Lo ves en todos y el hecho de que lo veas en todos no quiere decir que sea verdad.
Sí, sí. ¿Entendés? A ver, ¿a qué voy yo? Sin sacrificio no vas a lograr nada. Total, a ver, experimentalo, ¿entendés? Sí. A ver si es verdad o ¿O no. no? El hecho de que todas las personas lo hagan no implica que sea verdad, implica que la mayoría de las personas piensan así. Ahora, ¿pero por qué yo no puedo permitirme construir una realidad donde logre un objetivo sin sacrificio? ¿Entendés? O sea, yo soy mi propio experimento. Yo invito a las personas a que sean su propio experimento. Y que realmente se permitan construir creencias hasta que no hayan visto en nadie. Ok. Que es lo que yo hago con mi vida y con mi sistema de creencias. ¿Entendés? ¿Por qué no puedo crear una creencia que no vi en ningún lado? Si es válido. Sí, sí, ¿Entendés? es válido, pero te saldrías como de la norma. Total. O te saldrías de lo que es lo más probable que pase. Claro. Eso yo creo que va desde ese lado, desde el punto de vista de que es más probable que pase, sí. Porque obviamente ya lo vivieron tantas personas. Y si esas tantas personas fueron unas irresponsables de sí mismas. Claro, eso es lo que no sabes, que no ves. Claro, entonces Esa es la realidad. yo te digo, yo siempre acompaño a que las personas puedan construirse en base a las experiencias. Y que vale todo, o sea, lo que vos se te ocurra que querés tener como regla de vida, construílo, experimentalo y fíjate si funciona. Sí, 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 vivir tu propia experiencia, dejar Claro. de tener creencias limitantes que obviamente, Total. como decís vos, uno las trae, digamos, de nuestra familia y demás. Total. Pero bueno. A ver, yo soy partidario que literalmente podemos crear la vida que querramos. Siempre y cuando la idea esté en la mente, ley de mentalismo, o sea, Sí. primer ley universal, todo es mente. Sí. Y cuando vos mantengas la idea en la mente, el tiempo suficiente hasta que se materialice. Sí. Por lo que nadie te diga que podés crear o no. No, sí, sí, O es sea, es como un decís viaje vos. de ida, ¿no? Y es un desafío. Es un desafío y sobre todo aguantar. Porque resistir, por así decirlo. Total. Porque obviamente todos te van a venir en contra y te van a decir no es por ahí o no es así. Sí. Pero está en vos Ahora, poder resistir eso. Cuando vos comprendés, Axel, que el universo lo único que quiere es que vos evoluciones y que el universo siempre fue 100% leal a vos, vos comprendés que en el momento que te propones construir un sistema de creencia original, por así decirlo, o cualquier, Sí, propio. Cualquier meta que vos tengas, el universo va a decir, ok, yo en mi día a día yo estoy todo el tiempo relacionándome con el universo y estoy teniendo charlas íntimas con él y así lo llevo, ¿no? Entonces digo, ok, quiero construir un sistema de creencias que sea auténtico, ¿no? Vamos a hacer algo más terrenal. Quiero lograr poder vivir en paz con mi momento presente. O sea, o quiero lograr dejar de tomarme personal lo que hacen las demás personas. El universo, ¿qué hace? Te escucha y te dice, ok, perfecto. No, el universo no es el genio de la lámpara que te va a decir, joya. El universo te va a decir, ok, perfecto, ¿querés lograr vivir en presencia? ¿Querés lograr no tomarte personal? Perfecto, te voy a dar las experiencias necesarias o sea, las experiencias que necesites como para poder forjarte y transformarte en esa persona que necesitas ser. Si uno comprende cómo funciona el universo, uno comprende que en el momento en que vos te pusiste la meta o el objetivo o lo que querés lograr, el 100% de las cosas que te pasen tienen que ver con eso. Entonces, si vos sos consciente de esto, estás dispuesto o dispuesta a vivir las suficientes situaciones de la energía contraria a la tuya para poder transformarte en la persona que te querés transformar, para poder conectarte con la realidad que querés habitar. ¿Por qué? Porque la realidad en la que vivís con un sistema de creencias original existe. El tema es que no vibrás esa frecuencia. Entonces, para vos poder lograr esa realidad, tenés que generar un trabajo interno para poder elevar tu nivel de conciencia y conectarte con esa realidad que ya existe, pero no la podemos percibir. Entonces, ¿qué necesito para trabajar mi nivel de frecuencia vibratoria e ir escalando de realidades para conectarme con eso que deseo? La cantidad suficiente de situaciones que me obliguen a forjarme. Y lo que me obliga a forjarme es lo que me desagrada, es lo que rechazo, es lo que no quiero, es lo que me duele, es lo que me distrae, es lo que me frustra. Cuando vos comprendés en esos términos la vida, vos sabés que el universo siempre te está dando la mano.
Ahora, si vos no comprendés eso, vos vas a decir, bueno, quiero esta meta en mi vida y en las primeras 3, 4 cosas que pasen, te caíste. Sí, sí, sí. Pero esas 3, 4 cosas eran parte de que vos necesitabas que suceda para poder transformarte y poder lograr habitar la realidad en la que está eso que vos decías. Es lo que hablamos justo hace un ratito, que hablábamos que cambiar la palabra problema por desafío. Total. Es justamente eso. Total. Es ¿Cuántos comenzar con eso. desafíos vas a tener en camino a lo que querés lograr? Y todos esos desafíos tienen total relación con lo que querés lograr. No es que, quiero lograr algo en este aspecto, me sucedió algo acá, me distrajo y me fui. No. En este aspecto, en este aspecto, en este aspecto, en este aspecto tenés desafíos que te van a construir en la persona que necesitas ser para vivir la realidad que querés vivir. Ok. Hablando justamente un poco de las leyes universales. Sí. ¿De dónde se toman estas leyes universales? ¿O quién es el primero que uno, no sé, o vos las estudiaste o pudiste entenderlas? Las leyes universales datan de un libro que se llaman El Kybalión. Ok. ¿Está bien? Que es un Sí, libro había que escuchado, dicen. explica las leyes universales, pero desde una terminología muy compleja. Ok. ¿Está bien? Yo, ¿de quién estudio las leyes universales? De Nicolás Appelt, que es de acá de Argentina y Mirá. es como mi mentor hoy en Ahí día. está. La persona que me inspira en cuanto a el grado de proceso en el cual estoy hoy. Como en su momento fue Enrique Corbera, que es el inventor de la bioneuroemoción, bueno, hoy en día es Nicolás Appelt. Tengo, pero disculpa, porque hay otro justamente en Estados Unidos, digamos, que se habla mucho de la energía cuántica y demás, que ahora no me sale el nombre. ¿Que es un viejo? Sí, es recontra conocido, habla de los libros, no es, te iba a decir, Edgar Tolle, no es el otro, el poder, no es del poder de la hora, es otro libro. Me mataste. Ay, sí. Sí, si lo escuchamos, lo sacamos. Sí, sí, ya, se me Sí. fue. Pero, a ver, las leyes universales te explican cómo funciona el universo. Y saber lo que son las leyes universales te permite poder saber en cada momento ahora qué es lo que está sucediendo, para qué sucede y cómo poder crear a conciencia la realidad. O sea, a mí las leyes universales me permitieron tener total comprensión de cómo creo mi realidad y cómo crear la realidad que deseo. Y por ejemplo, no sé, ¿cuántas leyes universales tiene, por ejemplo, tienen? Son 7 leyes universales. Ok, ahí está. ¿Bien? Tenés la primera, que es la ley de mentalismo, De mentalismo. ley de correspondencia, ley de vibración, ley de ritmo, ley de polaridad, ley de causa y efecto y ley de género, Ahí está. de generación. Son 7 leyes y cada ley te explica, las primeras 3 leyes, por ejemplo, te explican cómo uno crea la realidad. O sea, desde la ley de mentalismo, que te explica cómo funciona la mente y cómo la mente incide en tu realidad. La ley de correspondencia, que te dice que como es afuera es adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Y que te dice que la creación es reflejo del creador y obviamente cómo vos podés utilizar lo externo para poder conocer tu mundo interno y poder generar los cambios. Y la ley de vibraciones es la ley que te permite darle forma. O sea, dependiendo tu grado de conciencia, va a ser la frecuencia vibratoria que tengas y va a ser la realidad que puedas percibir. Porque en la realidad que uno vive están todas las realidades. El tema es que solamente te puedes conectar con la realidad que sea directamente proporcional a tu sistema de creencias. Sí, 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 ahora que me la fuiste enumerando, me fui acordando que, por ejemplo, como te digo, un autor como Brian Tracy habla justamente de leyes universales, como la ley de la correspondencia. Total. Y Total. la pone en práctica, digamos, con ejercicios y demás, para entender de que uno en la vida sucede lo que uno le tiene que suceder. Total. A ver, lo bueno de la ley de correspondencia es que podés generar un impacto interno desde modificar lo externo. Sí. Que es lo que desde la conciencia unidad te dice que eso no se debería. Porque modificando lo externo solamente estoy tratando de que lo externo no me muestre la información que no quiero ver de mí. Pero si vos, por ejemplo, te parás abajo del marco de la puerta de tu habitación y observás tu habitación, podés observar un montón de aspectos inconscientes tuyos. Sí, sí, justo me hiciste acordar de un video que mostraban toda la casa desordenada, y toda la casa desordenada es cuando los padres la ven, cuando los nenes están jugando. Pero si te tirás al piso y la ves de donde lo ven los chicos,
ves un mundo de diversión. Totalmente distinto, claro, total. A ver, ayer justo hablaba con mi vieja y ahora la voy a prender fuego, que me decía, trata de entender la conciencia de unidad, las leyes universales, tenemos estas charlas con mi viejo también. Y de hecho a mi viejo lo ayudé a curarse de un cáncer de próstata, también, comprendiendo la información que le traía sobre su desequilibrio inconsciente, el cáncer de próstata. Pero bueno, volviendo al caso, hablaba con mi vieja y mi vieja me decía, ¿cómo hago para interpretar, o sea, para comprender que lo que me molesta de afuera habla de mí? Y me decía, y no sé, ¿qué te molesta de papá? Le digo, ¿viste? Y me dice, me molesta mucho que deje el repasador hecho un bollo y húmedo. Y me molesta que no tienda la ropa cuando está húmeda o que la tire en cualquier lado y demás. Bueno, perfecto. A ver, y vos, yo conociéndola, ¿no? Y le digo, ¿y vos, en qué aspecto de tu vida sos desordenada y no sos aplicada? Por ejemplo, tu ropero, ¿viste? La orienté, ¿viste? Y ahí dice, y le digo, ma, tu ropero es un quilombo, le digo. ¿Sí? O sea, el estante de las cremas es caótico y todos los cajones son un desorden por doquier. Entonces, lo que vos estás proyectando en papá te está orientando en que vos, Lo que necesitas modificar, por así decirlo. claro, o sea, tu quilombo te genera un caos interno y te genera desequilibrio, pero no lo percibís. Entonces, el desorden de papá te está orientando en lo que vos tenés que modificar en vos. Llegá a casa y dale orden a todo ese ropero, da lo que tenés que dar, tirá lo que tengas que tirar y quédate con lo necesario y vas a ver cómo lo externo te refleja algo distinto. Es así. Son charlas re interesantes con mi Sí, vieja olvídate. que bueno, nada, te lo da esto, ¿viste? Pero bueno, es lo difícil a veces también de poder hacer que la otra persona entienda o por lo menos, no, es decir, no comparta, pero por lo menos se tome el tiempo para entender. Total. Y a veces las personas niegan completamente Olvídate. y no ni siquiera quieren escuchar ese Es que punto de vista. vos pensás que tienen una forma tan profesional de ver la vida. ¿Y por Sí. qué digo profesional? Porque, no sé, tener 20, 30, 40, 50, 60 años, estamos hablando de años siendo maestros en ser lo que son. Sí. ¿Entendés? Entonces vos le traes un cambio total de paradigma y va a haber personas que se van a negar y van a haber personas que quieren entender, pero tenés que encontrar la forma de hacérselo entender y después va a haber personas que van a estar recontraabiertas. Sí, el otro, o el que te va a atacar. Y el que me va a atacar, olvídate, o sea, es inevitable. Es la realidad, porque también va a haber gente que te quiera Total. atacar. El famoso hater. Y sí. ¿Cuál es el mayor reto que enfrentamos como sociedad actualmente? ¿Qué te parece? Ir para adentro. O sea, Generar conciencia, generar autoconciencia. O autoconciencia. sea, el gran desafío del ser humano es responsabilizarse de sí mismo. Y si nos ponemos a pensar, a ver, tiene total sentido y es mucho más simple de lo que cree. El humano trata de generar impactos en lo externo, pretendiendo que ese impacto en lo externo genere un cambio en la humanidad. Y la realidad es que lo único que está realmente a nuestro alcance es generar un trabajo interno. Si hoy en día la humanidad es lo que es porque en el sueño del planeta o en el inconsciente hay una acumulación de sueños o de sistemas de creencia que hicieron que la humanidad sea totalmente nociva y que esté en caos total o esté sufriendo y en dolor. Ahora, si yo en este plano trabajo en mí y me responsabilizo y puedo reprogramar mi sistema de creencias, voy a estar agregando un granito de arena al inconsciente colectivo. Ahora, ¿qué pasa si de 7 billones de personas lo hacen 2 billones de personas? Se empieza a generar un impacto en el inconsciente colectivo, por lo cual se genera un impacto en la humanidad. No el mes que viene, ni en el año que viene, en años. Pero así como la humanidad es lo que es por años y años de irresponsabilidad emocional, si nosotros generamos un trabajo personal, podemos generar un cambio en la humanidad. Por eso es que lo único que tiene al alcance del ser humano es trabajar en sí mismo. No, todo lo que hace desde lo externo no tiene el impacto que realmente sé que esa persona está buscando. Una de las preguntas que a veces hablo con otras personas y demás es, vos
¿crees que la sociedad está avanzando? ¿Avanza? Sí, Ahí está. total. Hay gente que cree, por eso te digo, a veces por ver redes o por ver el noticiero, y cree que la humanidad no avanza o que cada vez está peor. Sí, Que a veces, muchas veces es, por ejemplo, lo hablo con un abuelo y te dicen, no, la humanidad cada vez está peor, la gente claro. está cada vez más sádica. O, no, y yo le digo, pero es completamente diferente. Es decir, es imposible. La sociedad avanza día a día, hay menos Sí, asesinatos. Pasa que, obviamente, vos cuando pasa uno, hoy te enterás. claro. Antes pasaba eso y nunca te ibas a enterar. Claro, Entonces total. tiene que ver con eso. Con la información, la era de la información. Tiene que ver justamente, como decís vos, con la era de la información. Totalmente. A ver, hay que comprender, y lo que vinimos hablando durante todo el podcast, Sí. que cada persona va a interpretar lo que tenga en su estructura mental. A ver, yo desde mi forma de ver la vida, yo creo que estamos avanzando y estamos en una era magnífica del planeta y del universo. O sea, literal, son millones y millones de personas las que están buscando una información distinta, las que están buscando romper con la estructura con la cual crecieron, las que están buscando vivenciar las experiencias de otra forma. Y eso, a ver, eso es exponencial, o sea, es inevitable que en los años no se vaya potenciando. Por ejemplo, vos sos papá, yo soy papá. Si yo tomo conciencia de la importancia de la responsabilidad emocional y de reprogramarme y de criar a mis hijos desde un ambiente emocional totalmente distinto al que viví o al que vivieron el 99% de las personas, yo ya voy a estar construyendo en mis hijas un sistema de creencias totalmente distinto al de la humanidad. Ahora, eso es directamente proporcional. En el caso de que las dos tengan hijos, y tengan hijos, y tengan hijos, o sea, lo que hoy es la humanidad es producto de hace añares una relación de pareja que construyó una familia sin comprender el sentido de la relación. Sí. Entonces, eso de manera exponencial desembocó en lo que es la humanidad hoy. Ahora, si nosotros generamos el mismo proceso, pero al revés, desde construir amor y construir un sistema de creencias que permita que nuestros hijos sean responsables de sí mismos y que puedan construir la realidad que deseen, es inevitable que el resultado no sea exponencial también. Hay que respetar el proceso. Sí, No el nos va a proceso de tocar. cada uno. Total, el proceso de cada uno como sueño individual o el proceso del inconsciente colectivo, del sueño del planeta. O sea, va a suceder, yo no tengo duda alguna que la humanidad va en un camino excelente, pero no lo vamos a vivir yo no lo voy a vivir en esta vida. Claro. Seguramente lo viva en alguna otra vida que encarne. Y justamente hablando de eso, ¿crees que existen otras vidas? Sí, total. O sea, yo creo fehacientemente que este cuerpo simplemente es un transporte que mi alma utiliza para poder vivir experiencias que tiene pendiente por vivir, ¿no? O sea, tanto mi alma como la tuya ya tuvieron cientos de vidas. Y dependiendo de cómo gestionó sus experiencias en las diferentes vidas, va a ser el contrato kármico que el alma tenga antes de encarnar en un nuevo cuerpo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todas las experiencias que yo tenga que vivir en mi vida son las perfectas para poder que mi alma pueda seguir teniendo su proceso. Lo mismo que nuestros hijos. O sea, nuestros hijos ya vienen con experiencias seteadas a experimentar. Por lo que en un punto no podemos incidir en las experiencias que vivan nuestros hijos. Sí podemos acompañarlos desde una conciencia X a que vivan sus experiencias. ¿Entendés? Pero muchas veces perdemos nuestra salud y nos desconectamos por completo de la hora por evitar que nuestros hijos vivan ciertas experiencias. O sufran ciertas experiencias, Total. entendiendo de que las tienen que sufrir. Total. Y están en el momento justo para Siempre. vivir, O sea, aprender. Yo soy consciente que mis hijas van a vivir las experiencias que tengan que vivir para poder tener su proceso en esta tierra. Ahora, como padre, lo que sí puedo incidir es en la forma en que los acompaño. Si los acompaño desde el amor y la responsabilidad emocional o los acompaño desde el miedo y la fragmentación. Ese es mi trabajo para con mis hijas. No más. Sí, No acompañar. no soy su dueño. No. Los traje a este mundo y en este plano las acompaño.
Sí, sí, está bueno entenderlo desde ese lado. Sí, así lo vivo. Y la verdad que el ambiente emocional que hay en casa es mágico. De responsabilidad emocional, de nadie le carga la mochila a nadie, todos tienen sus propias heridas, ¿me explico? O sea, nadie tiene culpa de nada, ¿entendés? O sea, Sofi sabe que si yo me enojo porque no gestioné mi emoción. Sí, No, no te enojaste con ella, te no me, enojaste eno- por la situación. me enojé, claro. Y sabe que ella no tiene el poder de hacerme enojar. Ahí está. Y es genial, porque le saco una mochila gigante de encima. Sí, ¿Entendés? sí, sí. Yo lo hablo y a veces el hecho de que a mí me pasa algo similar, el hecho de no enojarme, y tengo, por ejemplo, a mi pareja que no entiende cómo no me puedo no enojar, Claro, ¿entendés? O cómo no enojarse con la situación. Pero hay que entender de que yo no me permito que que la otra persona cambie mi energía o de cómo me siento. O por lo menos estoy intentando todo el tiempo hacer total. eso. Para que, bueno, si vos me estás atacando, entender de que, bueno, pará, no nos ataquemos, entendamos la situación, Sí. llevémoslo bien y bueno. Pero hay gente que es como que, no, necesito decirlo, o me genera esa adrenalina, esa euforia y tengo que largarlo, ¿entendés? Y bueno. Cada ser humano va a obrar acorde a su nivel de conciencia. Ahí. Yo siempre digo, a ver, si hoy sos Axel el que explota, sos eso, está perfecto, permitite explotar. Ahora, lo importante es que haya un código convivencial. Por ejemplo, mi pareja sabe que si yo exploto es porque necesito materializar lo que tengo en la mente. Si yo no bajo de la quinta dimensión a la tercera dimensión lo que me pasa, no lo puedo trabajar. Por lo que si yo exploto, si yo contesto, si yo reacciono, estoy generando un proceso interno mío. No es para que se lo tome personal, no es para que se sienta atacada y demás. Sí, sí. Simplemente la estoy utilizando o estoy utilizando la situación para poder trabajar en mí. Sí, sí, sí. Entonces, si hablamos el mismo idioma, o sea, comprendés que ella sabe que yo no la estoy atacando. Sí, sí. Simplemente estoy utilizando la experiencia para poder descubrirme. Sí, lo difícil es que la otra persona acepte eso y entienda eso y sea consciente de eso. Tiene que hablar el mismo idioma. Y sí. Ahora, ¿qué me pasa cuando estoy, por ejemplo, con otro tipo de persona, cuando estoy en la calle y demás? Lo que interprete la otra persona corresponde al mundo de la otra persona. Yo no tengo nada que ver. Entonces, la experiencia que la otra persona viva es la experiencia que tiene que vivir para generar su proceso. Si la persona no tiene el grado de conciencia de verlo, a mí no me compete. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora, yo obviamente desde ese entendimiento yo puedo permitirme reaccionar y también puedo permitirme después tener un diálogo como para transmitirle lo que me pasa o cómo me manejo. Sí, sí. ¿Entendés? Siempre desde el entendimiento de que no me está haciendo la otra persona. Simplemente por energía vivimos la misma experiencia porque tenemos que ambos generar un aprendizaje. Por ejemplo, hoy yo llegué media hora tarde acá. O sea, yo vengo en el tren, pero no vengo perdiendo energía y preocupándome porque estoy siendo impuntual. Sí. Comprendo que tenía que perder ese tren, comprendo que me tenía que perder el otro tren que también lo perdí, y comprendo que por tu parte vos también tenés que vivir esta experiencia, porque también tenés un proceso por el cual estás viviendo esta experiencia. Por consonancia, estamos viviendo la misma Sí, experiencia. sí, o por ejemplo, como decís vos, acá te doy ese ejemplo, es que entendí que nunca una persona me hace perder tiempo con el hecho de que, por ejemplo, siempre salgo con un libro. Perfecto. Entonces, si Genial. vas a un banco, vas a hacer esto, lo que sea, vos sabés que si tenés un tiempo que no es el que tenía que ser, automáticamente estás usando bien tu tiempo para lo que a vos te gusta hacer. Perfecto. Perfecto. O sea, utilizaste la experiencia para la capitalizaste a tu favor. A eso mismo. ¿Entendés? Y de eso se trata. De eso Ahora, mismo. bueno, nada. De eso. Eso. Y nada, eso. Y nada, ¿es posible alcanzar la iluminación en esta vida? ¿Y crees que es posible? Para comprender tu pregunta te hago otra. Sí. ¿Qué es la iluminación? ¿Qué es la iluminación? O sea, ¿qué la apuntás? iluminación es... Esta es la iluminación. Esa no es la ¿Ya la iluminación. alcanzamos? Ya la alcanzamos, ahí está. Como la hablan otras culturas, Bien. otras religiones, la iluminación es un estado en el cual, en un estado de plenitud se podría entender, un estado de paz, un estado en el cual, como decir, un estado del Buda o el estado de Jesús.
Entonces, si podemos en esta vida, En si esta yo voy a vida. poder, Claro, no, creo que ahí no, está, creo que no. ahí está. O sea, no, creo que no podría. Creo que no podría. Yo había sacado una Es conclusión como que esos seres están a un nivel sí, muy como alto que de ya pasaron conciencia. otras vidas, por así Claro. decirlo. Yo tenía justamente esa creencia y cuando leí la historia de Buda, entendí una cosa A ver. que decía, que en el libro, cuando te cuenta la historia de Buda, Buda era como era el hijo de un rey. Sí. Y al ser un hijo de un rey, lo que él no lo hacían, no le mostraban toda la realidad. Entonces él creía otra realidad. Él no le mostraban la pobreza, que la gente pasaba hambre y todo y demás. Entonces, cuando la ve, le afecta tanto entender esa realidad que quiere dejar de ser príncipe y no convertirse en rey para vivir la realidad que estaban viviendo las otras personas. Entonces yo saqué una conclusión A ver. que era, si él primero lo tuvo todo, no debe ser ese el camino que uno debe vivir. Primero tiene que pasar por lograrlo todo para entrar en un estado de espiritualidad y de comprensión para después no necesitar nada. Porque yo a veces o escucho y demás de que uno dice, no, no necesitas nada. Pero ¿cómo no necesitas nada si todavía no conociste el no necesitar nada? Claro. Entonces yo creo que es un camino en el que cual todos debemos pasar para lograr esa espiritualidad. Sí. Porque si no, es como decimos, es algo que no viviste. Lo que me decís como que me despierta en mi imaginación, Sí. como que vida a vida uno va escalando Sí. en aprendizajes y demás, y hasta que tiene la experiencia completa, como para después pasar a ser un iluminado. Por así decirlo, ¿Entendés? Sí. O sea, perfecto. ¿Se entendió? Sí, Quedamos sí, ahí sí. resonando. Tiene toda la lógica igual. Y te digo. sí. Para finalizar y terminar, justamente había escuchado que las personas que estaban cercanas a la muerte normalmente se hacían dos preguntas. A ver. Y estas dos preguntas eran, una, ¿qué has aprendido en esta vida? Y cómo aumentar la capacidad para amar. ¿Cómo aumentar? ¿Qué preguntas? Sí. La primera era ¿qué has aprendido en ¿Qué has esta vida? aprendido en esta vida? Mira, yo con mis 37 años, que uno de mis mayores aprendizajes hasta ahora Sí. es que no es tan complejo. Simplificar, Sí, entonces, diría. es fácil. A ver, yo hoy, y se lo repito siempre a mi hija, ¿no? A la mayor, la otra chiquita, la vida es fácil. La complicamos cuando no comprendemos cómo funciona. Pero nada es tan importante. Y cuando uno trabaja el vivir el ahora y el vibrar en presencia, uno comprende que nada tiene tanta trascendencia. O sea, como aprendizaje de esta vida es que lo único que existe es lo que tengas en el momento que estás respirando. Y lo que no tenés no existe, por lo que no merece la energía. Sí está bueno tener una meta, tener un norte, ¿no? Sí, tener un mapa. Perfecto. Pero si uno comprende que el éxito es el camino y no el destino, uno aprende a abrazar el camino y suelta lo que no está sucediendo en este momento. Yo me encantaría que en mi vida haya un montón de cosas que hoy no hay, pero no son indispensables. Ahí está. O sea, con lo que yo tengo estoy tranquilo y estoy bien. Y no es que porque tengo algo, si yo creo que si tuviera menos, también es el camino. Es aprender a comprender que, y esto está mal, ¿no? Que siempre va a haber alguien peor, ¿no? Y la comparación es la bancarrota emocional, porque si vos crees que hay alguien peor que uno, también es porque crees que hay alguien mejor que uno. ¿Y sí? Pero como para que se entienda, estés en la situación que estés, tenés todo lo indispensable para que estés en paz. Y es inevitable que tu vida no evolucione si vos lo podés ver desde ahí. Sí, sí, es el compararte, pero con vos mismo entonces. Es justamente eso. Sí. El compararte, pero no compararte con otros, sino con vos. A ver, yo lo llevo desde un ejemplo mega simple y lo Sí. comparto siempre con las personas que acompaño. Respirás, perfecto, es lo único que tenés. Nada de lo que no está acá, en este momento estoy respirando, es clave.
O sea, para mi ego o para lo que yo quiero construir o lo que me realizaría, me faltan 1000 cosas. Y hay cosas que por ahí están muy lejanas. Pero si yo me enfoco en que en este momento que respiro tengo todo, tranqui. O sea, lo demás vendrá por consecuencia. No, pero hay que aprender a estar en armonía con lo que uno tiene. ¿Y cómo lo entenderías y cuando no suceden? Porque las personas por ahí se frustran cuando eso no sucede. Como decir, listo, espero eso que va a No, pasar. es que el punto es no esperar. Ahí está. O sea, si no sucede algo, o sea, si algo no está sucediendo, es porque yo no estoy conectado con esa realidad en el que ese algo está. Entonces, lo único que me queda es aceptar esto y estar agradecido y valorarlo y demás. Y eso solo va a elevar el nivel de conciencia. O sea, tarde o temprano lo que vos querés lograr, lo vas a lograr. Pero siempre y cuando vos estés en armonía con lo que tenés. ¿Qué es la felicidad para vos? ¿Qué es la felicidad? Un estado, Un estado. nada más. ¿Un estado de plenitud? No, un estado. No le doy peso. O sea, la felicidad es un estado y la tristeza es un estado. La vida es un péndulo que va de un lado a otro de manera constante y que nunca para. Va a haber momentos en los que vamos a estar felices y va a haber momentos en los que vamos a estar tristes. Cuando estemos en el momento feliz es porque estamos respirando en ese momento y me apego y lo disfruto. Y cuando estoy en un momento triste es porque estoy respirando en ese momento triste y también me apego. Porque como es un estado, es lo que soy. Y siempre es información. Y el hecho de no sentir tristeza o no sentir mal, no sentirte mal, ¿lo ves como algo negativo No, o algo positivo? Es que sería alarmante no sentirte triste. Ahí está. Sería alarmante no sentirte mal. Sería estar ocultando Sí. y rechazando una parte de la vida. Si la vida es un péndulo que va hacia un lado sin parar, así como estás en felicidad, también vas a estar en tristeza. Entonces está bien sentirse triste, es normal. Lo había escuchado, por eso te tomaba de ese ejemplo, porque lo escuché hablar, por ejemplo, a Sadhguru, Sí, que hablaba justamente de eso, de cómo las cosas que suceden no nos afectan. A mí me pasa eso, que yo, por ejemplo, vengo trabajando de hace mucho, el hecho de que nada de lo que sucede me puede llegar a afectar. bien. Entonces, me es muy difícil lograr tristeza. No me siento triste. Bien. Muy poca, es decir, que hay situaciones en las que no estoy feliz, pues, seguro. Hay situaciones en las que no me gusta tanto lo que estoy pasando, seguro. Pero por ahí el grado de de tristeza que uno o escucho o me siento mal o me siento triste o mi vida es una mierda, es decir, no me pasa. ¿Y por qué no me pasa? Porque creo que también uno no se permite que esas cosas no pasen. Tal vez porque su grado de felicidad está todavía más arriba, entonces ya nada puede afectar ese grado de felicidad. Claro. Y vuelvo a lo que decía Sadhguru, Sí. que hay que intentar, que te habló de su filosofía que es yoguista, que hay que intentar como que nada de lo que sucede nos puede afectar nuestra energía. Entonces, si nada de lo que sucede nos afecta, nosotros vivimos en un equilibrio total, en una Claro. paz, en una paz total o en una espiritualidad Bueno, como lo hablan. en un punto por ahí, en algún momento estás triste, pero no te afecta. Ahí, Y sí. no lo podés catalogar como tristeza. Claro, no lo catalogás. Entonces, cuando no lo catalogás, No lo es etiquetás. eso. No lo etiquetás, no es Ahí eso. está bien, está Tiene- perfecto, tiene- es re válido. Sí, tiene- yo comparto ese tipo de filosofía. Sí. Creo que es de las religiones la que más comparto. Leí un poco del budismo, pero el yoguismo es la que más comparto. Sí. Entonces, nada, me gustó cómo entiende la vida. Está bueno, sí. También hay una realidad que dependiendo del grado de conciencia va a ser la intensidad de la experiencia. O sea, Sí. cuando yo tengo un bajo nivel de conciencia vibratoria, cuando esté en la polaridad felicidad, por ahí voy a sentir intensamente y desmesuradamente feliz, pero cuando esté en la polaridad de tristeza, voy a estar intensamente triste Sí, y caóticamente. porque son muy intensos. Ahí está. Total. A medida que uno va elevando su grado de conciencia, ese péndulo se va acortando. Entonces el recorrido es más chico. Eso mismo. Cuando eso estás mismo en digo. felicidad, estás bien. Y cuando estás en tristeza, también. Sí. Tampoco te mueve mucho la aguja. Eso pasa. Sí. Me Tiene encanta. Sí. que ver Bueno, con eso habla de tu grado de conciencia. Sí. Para finalizar, una de las preguntas que también hago a todos es
Hay un libro que te gustaría recomendar, obviamente, Los Cuatro Acuerdos es uno, pero ¿te Sí. gustaría recomendar otro? Sí, hay un libro que me fascina que se llama Conversaciones con Dios. Mira, Conversaciones con Dios. Schwartzman creo que es Ah, el autor. mira. Pero bueno, googleenlo. Sí, O sea, sí, olvídate. es una persona, y ahora tengo la duda si por ahí tiré cualquiera del autor. No, no importa. Es una Hay que persona buscarlo. que tocó fondo Sí, y que se pone a escribir y se da cuenta que empieza a canalizar una charla con Dios. mira. Y todo el libro es en primera persona su charla con Dios. Entonces él le pregunta todas sus dudas, sus incógnitas, sus frustraciones, las formas de pensar y demás, y Dios le contesta, o sea, porque literal, o sea, es real, Sí, sí, el sí, caso sí. es real. Y hay conversaciones con Dios 2 y 3. Yo Mirá. leí solamente el 1 Mira, lo voy a leer, lo voy a estudié, leer. lo resumí Todo. y es una locura. Me hiciste acordar que Napoleón Hill sacó un libro que se llama Charlando con el Diablo o algo así. Y habla justamente de las cosas negativas de que uno tiene. Entonces él le pregunta, tiene que ver con eso, le pregunta que el diablo está a veces dentro nuestro cuando cometemos, no sé, el pecado o cuando cometemos el hecho de, no sé, de agredir a una persona o de ser ofensivo Sí. o de, nada, un montón de cosas. Sí, Pero es como una buena forma de describir a la sombra. ahí está, también. Que la sombra es todo ese personaje. El ego es lo que queremos mostrar al mundo y la sombra es lo que no queremos mostrar al mundo, pero Sí. que está. Hay otro, La Sombra de Carl Jung, que habla mucho. Claro, bueno, todo lo que es la bioneuromoción está en base a la psicología de Carl Gustav Jung. Mira, ahí está. O sea que habla un montón de la sombra. ¿Hay un mentor que tenés que te gustaría compartir? Como decía hace un rato, Sí. cada etapa de mi vida encontró un mentor que marcó. Sí. En el momento que hoy en día estoy pasando, mi mentor es Nicolás Appelt. Ok. O sea, googleenlo, síganlo. Él es full en leyes universales Sí. y bueno, enseña las leyes universales hace, no sé, 10, 15 años. Mira. Y la tiene recontratada y es un comunicador recontra zarpado. Tenemos la misma carta natal, así que eso como que me hace sentir bien. Pero, o sea, hoy estoy con él. Lo sigo, voy a retiros con él, o sea... Mira. ¿Hace retiros tipo espirituales? No. Sí, el último que hizo se llamaba Dormir Consciente, que es ir a dormir. O sea, vas a la noche a dormir y se tocan cuencos y toda música que Sí, sí, te sí. hace... Te Sí, labura sí, con la hice retiros frecuencia espirituales, vibratoria. pero más con maestras del Reiki o maestras de yoga. Bueno, Entonces, y ahora hace uno que se llama terapia, que es para personas que acompañamos personas. Mirá. Y también son 3 días en el Delta y bueno. Después tiene otro que enseña las 7 leyes universales, que se llama M. Nada, es recontra mega completo y está, desde mi punto de vista, Obvio. en un nivel de conciencia muy interesante y el mensaje es muy didáctico también, muy entendible. Así que hoy estoy vibrando a fondo Con esa persona. con él. Lo estudio y lo aplico y lo imito y demás. Sí, sí, eso creo que es muy bueno, es el encontrar justamente, como decís vos, un mentor para cada aspecto de la vida. Yo Clave. entendí eso, que si uno no tiene un mentor, como para decir tu maestro, en todas las etapas, porque por Sí. ejemplo, yo entendí que por lo menos, no sé, en la parte empresarial, tener un mentor. En la parte de cierto negocio, tener otro Sí, mentor. sí, sí. En la parte social, tener un mentor. Claro. Como que entender o poder ejemplificar cómo te gustaría. Porque es como decimos anteriormente, es como tener un mapa. Sin un mapa no sabes para dónde vamos. Literal. O sea, y esto yo lo comparto mucho en las personas que acompaño con un método, mi método que se llama Redescubrir. Ok. Y tanto en las sesiones individuales. A ver, en cada frecuencia de realidad vibratoria habita una verdad. ¿Está bien? O sea que cuando tu conciencia tiene un límite en la verdad, no puedes evolucionar, no puedes pasar de realidad, no puedes Sí, sí, cambiar sí. de realidad de frecuencia vibratoria. No. Ahora, es importante comprender que todas las personas con las que vos te conectás, que habitan en la misma frecuencia, tienen aproximadamente la misma información. Por eso es clave apoyarse en personas que tengan conciencias más elevadas o que habiten en realidades que aún no habitás, porque te pueden dar información sobre una verdad distinta a la que vos tenés. Ahí está. Por eso, a ver, yo digo,
siempre es clave apoyarse con conciencias superiores. Y cuando uno habla con personas que habitan en la misma frecuencia, escuchar, pero tomar con pinzas. Sí. ¿Está bien? Porque dentro de la misma frecuencia vibratoria hay personas más evolucionadas que otras. Pero cuando uno quiere realmente un cambio de paradigma, tiene que escuchar a alguien que ya habita otra realidad, que te puede dar otro tipo de información. Y estar abiertos a escuchar, ¿no? Porque... Sí, obvio. Escuchar, no tampoco, como decís vos, no tiene que ver con la verdad absoluta, sino que entender, escuchar y ver qué te sirve y qué te suma. Que te resuena, Que claro. te resuena a vos. Total. Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Pienso exactamente igual. Así que, bueno, creo que hablamos de todo, creo que estuvo buenísimo, creo que... Gracias por confiar en mí, por el espacio, No, para nada. por la estufita. Por la estufita, estamos calentitos acá y la verdad Perfecto. que se pudo hablar de todo, estuvo buenísimo. Bien. Así que, nada, de nuevo, gracias por venir. Gracias a vos también. Así que, bueno, después vamos a dejar en los comentarios tus datos y demás para que si las personas quieren contactarse y demás, lo puedan hacer. Perfecto. Así que, bueno, de nuevo, Bueno. gracias. A vos también.